quiero pedirles que abran su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Muchos buscan la felicidad, no saben cómo llegar a ella. Es por eso que encontramos cristianos a veces metidos en un sinfín de problemas y se llevan mal con todos, con ellos mismos y con los demás. Tienen malas vidas, no saben cómo ser felices, etcétera, etcétera. Queremos iniciar una nueva serie el día de hoy, el mapa para llevarse bien con Dios y con los demás. Porque si no aprendemos a llevarnos bien con Dios, no podremos llevarnos bien con los demás. Así que hoy queremos iniciar esta nueva serie que estoy seguro que va a impactar sus vidas como la está impactando a mí mientras estoy preparando estos temas. Y aunque a ustedes les parezca sorpresivo, esta nueva serie tiene que ver con los 10 mandamientos. Pero no se asuste, porque a nadie nos gustan las reglas y las órdenes y los mandamientos, ¿verdad? A un niño no les gustan que los padres los regañen. A los ancianos no les gustan si yo les doy una orden. A mí no me gusta cuando me dan una orden. A nadie nos gustan las órdenes y los mandamientos. Por eso, vamos a ver los 10 mandamientos de una manera diferente. No como una lista de cosas que hay que hacer o no hacer, como siempre o casi siempre se nos han enseñado, sino que lo vamos a ver a los 10 mandamientos de una manera diferente. Y ya les voy a decir cómo. Hoy queremos hablar del primer tema que encontramos allí en Éxodo 20, que tiene que ver con el primer mandamiento. El título del tema de hoy es ¿qué debe ser lo más importante de la vida? Y a esto se refiere el primer mandamiento. Y lo vamos a ver con una perspectiva totalmente diferente. Pero antes de ver el primer mandamiento brevemente, quiero decirles 2 cositas rápidas como introducción a esta nueva serie. Primero, ¿cuándo fueron dados los 10 mandamientos? Muy sencillo. Cuando el pueblo de Israel, luego de estar 430 años de esclavos en Egipto, lo cual leemos en los primeros capítulos de Éxodo, Dios los liberó, recordamos las plagas, la salida por el Mar Rojo, y a esa gente que estuvieron 4 siglos, los hebreos esclavos, Dios les tuvo que enseñar cómo vivir con Él, cómo relacionarse con Él y con los demás. Y es por eso que Dios les va a dar los mandamientos, allí en el desierto. Esa generación fue rebelde, no tuvo fe. Porque luego de casi 2 meses de haber salido de Egipto, no entraron a la tierra prometida como Dios les dijo. Enviaron espías, tuvieron miedo y ahí se quedaron. Y Dios los castigó. A esa gente que vieron las plagas, que pasaron por el mar en seco, Dios los castigó y les dijo, todos se van a morir en el desierto, en 40 años. A los 40 años, la nueva generación va a entrar a la tierra prometida. Es por eso que encontramos la lista de los 10 mandamientos en 2 lugares diferentes. En Éxodo capítulo 20 es cuando Dios le da la lista a los que salieron de Egipto. Y en Deuteronomio capítulo 5 es cuando Dios le da la lista a la nueva generación para enseñarles también a ellos cómo relacionarse con Él y con los demás. Muy sencillo de recordar. Deuteronomio significa segunda ley, porque en Deuteronomio se repiten leyes que encontramos antes, en Éxodo, en Levítico, en Números, porque es a la nueva generación de niños que Dios les tiene que decir cómo vivir con Él, cómo relacionarse. Por eso encontramos 2 listas de los mandamientos, que son los mismos, Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo, muy bien, pero vamos a ver la lista de Éxodo capítulo 20. Aunque es lo mismo, pero vamos a buscar la de Éxodo capítulo 20. Amén. Quiero que veamos esto de los mandamientos de una manera totalmente diferente. Y en primer lugar, recordemos esto, allí en Éxodo capítulo 20. Dios habló, dice Éxodo 21, y dio a conocer todos estos mandamientos. Y noten lo que dice Dios en el verso 2, Éxodo 22. Yo soy el Señor, tú, Dios. Yo a ti te saqué de Egipto, del país donde tú eras esclavo.
Dios habla de manera personal. Eran unas 2 millones o más de personas los hebreos que salieron de Egipto. Pero Dios les dice, yo soy tú, Dios. Yo a ti te saqué de Egipto. Noten cómo Dios está tratando con cada uno de ellos. Porque aquí encontramos claramente, y al hablar de los mandamientos, quiero que pensemos no en una lista de órdenes que Dios nos dice, no hagas esto, no te vistas así, no te maquilles, no comas esto, porque así muchos cristianos creen que es la vida cristiana, basada en reglas y mandamientos. Y Dios aquí nos va a mostrar que lo que Él busca de nosotros es una relación. Dios, cuando nos da los 10 mandamientos aquí, quiero que pensemos que tienen que ver con nuestra relación con Él. Por eso Dios les dice, yo soy tú, Dios. Yo a ti te saqué de Egipto, de la esclavitud. Quiero enseñarte cómo relacionarte conmigo. Y lo mismo que Dios les dijo a ellos, lo ha hecho con cada hijo de Él. Hoy Dios nos sacó de la esclavitud, del camino rumbo al infierno. ¿Para qué? ¿Para darnos una lista de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer? No. Dios nos quitó el camino al infierno, nos perdonó hoy para que tengamos una relación con Él de amor. Muchas veces vamos a iglesias. Hoy todavía existen iglesias donde son puras reglas y mandamientos. No haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro. Y esa es la manera en que los creyentes se relacionan con Dios, en base a reglas. Imagínense si los padres se relacionarían con los hijos solo en base a reglas. No funciona. Claro que hay reglas y mandamientos y órdenes que obedecer. En nuestras familias quizás también, o con los niños, o en una escuela con los niños. Pero no nos relacionamos solo diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, sino que queremos una relación. Dios los liberó para tener una relación. Y por eso queremos aprender a tener una relación con Dios en primer lugar y después con los demás. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a relacionarnos con Dios, no nos podemos relacionar con los demás. Porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Él. Los otros 6 mandamientos con los demás. Honra a tus padres, no mates, no robes. Pero primero, nuestra relación con Dios. Quiero que veamos los mandamientos de esa manera. Y así los vamos a ir viendo cada domingo. Dios nos va a enseñar a relacionarnos con Él y con los demás. Ahora, noten ustedes qué interesante. Dicho esto de que los mandamientos tienen que ver con nuestra relación y que no son solamente un cúmulo de reglas y órdenes. Lo interesante es esto, que cada uno de nosotros, los que nos están viendo o escuchando igual, cada uno de nosotros determina el tipo de acercamiento y profundidad de su relación con Dios. Cada uno determina cómo quiere relacionarse con Dios. Noten ustedes si tienen su Biblia en Éxodo 20 o en su teléfono. Dios les dijo en Éxodo 21, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor, tú, Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y luego en el verso 3 empieza el primer mandamiento. No tengas otros dioses además de mí. Y así Dios le da los mandamientos hasta el verso 17. Pero quiero que vean lo que dice el verso 18 al 21. Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 21. Ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompeta y de la montaña envuelta en humo, porque así sucedió cuando Dios dio los mandamientos, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían cerca o lejos, lejos a distancia. Así que le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla directamente, seguro que moriremos. Moisés les dijo en el verso 20, no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor o respeto de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios. Pero, esos pero en la vida, ¿no? Pero los israelitas estaban, ¿dónde? A distancia. Dios no les dijo a los israelitas, quédense lejos de mí. Ellos decidieron quedarse lejos. Dios
No le dijo a Moisés aquí, al único que quiero ser que es a ti. Moisés se acercó a Dios. Cada uno de nosotros determina la distancia que quiere estar con Dios. Los demás no estuvieron cerca. Determinaron que su relación, todo el pueblo determinó que su relación iba con Dios, necesitaba de un intermediario. Muchos cristianos son así. Pastor, usted prepárese en la semana, encuéntrese con Dios y el domingo cuéntenos de qué hablaron. Cada uno debemos decidir conectarnos con Dios. Cada uno debemos determinar tener una relación con Dios profunda. Otras iglesias, con un sinfín de reglamentos, reglas de prohibiciones, de no vestirse de esta manera, de no comer lo otro, en base a eso, basan su relación con Dios, que en realidad no la pueden tener. Porque no nos podemos relacionar con Dios en base a reglas. Tiene que ser por amor. Tiene que ser una relación de corazón, no externa. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos proponernos relacionarnos con Dios de una manera cada vez más profunda. No interesa si tenemos títulos teológicos o no, títulos universitarios, dinero o no, nada. Esto es una invitación que Dios nos hace a todos. Así que los mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y con los demás. Cada uno determina la profundidad de su relación. Y noten lo que dice el primer mandamiento, Éxodo 23. Bueno, dice, no tengan otros dioses además de mí. Pero primero, vean cómo Dios se presenta. Capítulo 20, verso 1, Dios habló. Ese nombre Dios es el mismo nombre en el hebreo que en Génesis 1, que habla del poder que tiene nuestro Dios cuando creó todo, de la grandeza de nuestro Dios. Y luego Dios les dice y se da a conocer, noten en el verso 2, yo soy. ¿Les recuerda algo? A aquellos de ustedes que estuvieron aquí el año pasado cuando estudiamos el Evangelio de Juan, ¿recuerdan yo soy? Que en el libro de Juan Jesucristo lo dijo ¿cuántas veces? 7. Yo soy el pan de vida, ¿recuerdan? Yo soy la resurrección y la vida. No vamos a hablar de esto, pero brevemente, ese era el yo soy, el nombre de Dios. Cuando se dio a conocer a Moisés en el desierto, que Dios les dijo a Moisés, libera a mi pueblo de la esclavitud, en Éxodo 3. Moisés dijo, ¿quién eres? Y claro, nosotros traducimos lo que está allí, yo soy. Del Jehová viene ahí. Pero es interesante porque Jesús cuando utiliza esa misma frase, yo soy, los judíos entendieron claramente que se hacía pasar por Jehová, porque ese era el nombre de Jehová. Yo soy. ¿Quién dio los 10 mandamientos? El Dios, el yo soy, el Señor, dice allí en el verso 2. El Señor que quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Nuestro Dios altísimo. Él es el Creador todopoderoso. Él es el Dios majestuoso. Él es nuestra fuente inagotable de recursos. Él es nuestro Dios que provee. Él es nuestro Dios que va delante de nosotros abriendo caminos. Él es nuestro Dios que nos protege aunque no nos demos cuenta. Él es nuestro Señor, el que sana. Él es nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios de paz. Él es el Dios que está presente en todo lugar. No hay un lugar esta semana donde usted esté que Dios no está. Puede estar seguro que allí siempre está Dios. El Dios todopoderoso, el eterno Dios. Él es el Dios que dijo aquí en Éxodo 23, no tengas otros dioses además de mí. Noten, Dios pudo haber dicho en Éxodo 23, no tengas otros dioses. Punto. Pero le agrega, no tengas otros dioses además de mí. O como otras versiones dicen, adelante de mí o después de mí. Porque esa es la idea. Es no tener otros dioses. Adelante, atrás, al costado, arriba, abajo. Dios debe ser el único. El único de nuestras vidas. Y por eso aquí Dios dice, no tengas otros dioses además de mí. Ese no es una negación permanente. Es como decir, nunca. Nunca. ¿Por qué Dios les dice 2 veces lo mismo? No tengas otros dioses. Y le enfatiza, además de mí.
por la sencilla razón que este pueblo días atrás habían salido de la esclavitud del país de Egipto, donde estaban 4 siglos, que era el país más idólatra en ese momento. Tenían cientos de dioses. Faraón era un dios. Tenían el río Nilo, que era un dios. Tenían el dios de la alegría, que se llamaba Happy, pero no los hacía felices. Ellos tenían muchísimos dioses. Y allí estaba el pueblo hebreo viviendo. Entonces Dios les dice, yo no quiero ser uno de los dioses de ustedes. Yo quiero ser el único Dios en tu vida. Lo más importante de tu vida. Esto es lo mismo que nos dice el Señor Jesucristo. El Señor dice que no tengamos otros dioses adelante de Él, que Él quiere ser el único. Esto está en toda la Biblia, pero quiero llevarlos a lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 6, que ya lo han escuchado y leído seguramente muchas veces algunos de ustedes. Pero quiero llevarlos allí a Mateo capítulo 6. No volveremos a Éxodo, así que quite su dedo de Éxodo y váyase a Mateo. Mateo capítulo 6. Está en el Nuevo Testamento, Mateo. Y por las dudas, ¿no? Por si alguien anda por Salmos buscando Mateo. En fin. Mateo capítulo 6, verso 31. ¿Lo tienen? Amén. Mateo 6, 31. Jesucristo está hablando en el Sermón del Monte. Y Jesús dice, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos o incrédulos andan tras todas estas cosas. Y Dios sabe que ustedes las necesitan. Por lo tanto, o más bien, o en consecuencia, busquen primero el reino de Dios. Y todas esas cosas, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Dónde haremos esto? ¿Dónde compraremos la medicina? Por lo tanto, todas estas cosas les serán añadidas. Por eso no se angustien por el día de mañana. Noten ustedes, todo ser humano tiene ambiciones en la vida. Todos buscamos cosas, anhelamos cosas. Dios creó nuestros deseos. Dios creó el apetito y las ganas de comer. Gracias a Dios. El problema es que cuando llegamos a la edad que yo tengo, de noche comemos menos. Cuando usted tiene 20, coma si puede comer. Llegará el día que no va a poder comer mucho. Dios creó los apetitos legítimos del cuerpo. La sexualidad, el apetito de comer, la sed. Son deseos legítimos que Dios ha creado en nosotros. Pero si nuestra vida consistiera solo en la tierra y cuando nos morimos, como el perro, espero no ofender a nadie, se acaba todo, podríamos preocuparnos solo por la comida, bebida, ropa, etc. Pero como nuestra vida va más allá de la muerte, las cosas de esta vida no pueden ocupar el primer lugar. Por eso Dios dice, Jesús, busca primero mi reino. Búscame a mí primero. ¿Qué debe ser lo más importante de la vida? Dios. Como dice el primer salmo, el primer mandamiento, porque de eso dependen los demás. Si no obedezco el primer mandamiento, no puedo hacer las cosas bien después. Esto es lo más importante. Dios. En su vida, en mi vida, Dios es lo más importante. ¿Cómo buscarlo? Porque Jesucristo dice, busca primero. ¿Cómo buscarlo? Piense más en Él. Pase un tiempo con Él. Preocúpese por su relación con Dios un poquito más. Tenga tiempo para hablar con Dios. Concéntrese en Dios más. Así usted está buscando más a Dios. Jesús está diciendo, si quieres afanarte por algo, si quieres ambicionar algo en tu vida, que lo principal sea tu vida espiritual, tu cercanía con Dios, tu relación con Dios. Si lo haces, las preocupaciones de la comida, la vestimenta, la medicina irán disminuyendo. Porque hay una relación. Cuanto más buscas a Dios, las preocupaciones de este mundo disminuyen. No que uno deje de tener esos deseos y necesidades, pero las preocupaciones disminuyen. Aumenta la confianza en Dios. Y Dios promete, si me pones en primer lugar, yo sé que estás necesitado, yo me haré cargo. Deje de intentar ser el gerente de su vida, vaya a su casa, busque al Señor, coma tranquilo, Él hará. Así es Dios. No intente ser el gerente de su vida.
Busque a Dios. Él hará. Jesucristo no desprecia nuestras necesidades. Él mismo dijo, oren por el pan de cada día. ¿Se da cuenta? Jesús sabe que tenemos necesidades, pero cuando le buscamos a Él, algo sucede. Él quiere ser primero y Él se va a hacer cargo. Por eso desde el Antiguo Testamento está el concepto, por ejemplo, de los primeros frutos. Porque Dios dice, dámelo primero, demuéstramelo y yo me haré cargo de tu vida. Y Dios lo dice continuamente. Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios. Esa es la prioridad de nuestra vida, o debe ser llevarnos bien con Él. No tengas otros dioses además de mí. Dios primero, los seres humanos, nuestros gustos, nuestros anhelos, después. Nuestro hijo, después. Tu noviecito, después. ¿Sí? Después. Dios primero. ¿En qué cosas hay que ponerlo primero? En el dinero, en la agenda, en las relaciones, en los sueños, en el tiempo. Primero. Si colocamos a una persona o a un interés al mismo nivel que Dios, estamos desobedeciendo. No tendrás dioses ajenos además de mí, dice Dios. Los mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y con los demás. Cada uno determinará la profundidad de su relación con Dios. Adore solo a Dios. Y Dios debe ser lo más importante. Usted trabaje, corra, coma, estudie, juegue, pero viva la vida donde Dios sea primero en todo lo que haga. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Señor, perdónanos, porque muchas veces no te ponemos en primer lugar. O muchas veces eres primero en nuestro dinero, pero quizás no en nuestro tiempo, o a veces en nuestro tiempo y no en nuestros sueños. Perdónanos. Y queremos aprender a tener una relación contigo basada en el amor, no en una lista de órdenes de cosas que hay que hacer o que no hay que hacer. Señor, gracias porque tú nos libras del pecado, del camino al infierno y de la condenación de Satanás. Y porque lo haces para que tengamos una relación contigo, con un Dios tan grande, pero al mismo tiempo un Dios personal que conoce nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros fracasos, nuestras victorias. Y que a pesar de todo nos ama con un amor indescriptible. Solo podemos caer ante ti y pedirte que nos ayudes a que seas lo primero en nuestras vidas. En medio de que trabajemos, corramos, juguemos, que hagamos todo lo que hay que hacer, pero que pensemos en ti, que eres lo más importante. Señor, bendice a tu pueblo que está aquí congregado, niños, jóvenes y adultos. A los que nos están escuchando en diferentes lugares, a los que nos están viendo, bendíceles también. Y quiero preguntar si alguien aquí en este templo no tiene una relación con Dios y quiere aceptar a Jesús como Salvador o reconciliarse con el Padre. Levante su mano, queremos orar por usted. ¿Hay alguien? Levante alto su mano. Si alguien se apartó de Dios y dice, Señor, quiero ponerte en primer lugar. O si alguien nunca tuvo una relación con Dios y quiere hacerlo. Y quiere aceptar a Jesús como a Dios como su Padre, a Jesús como su Salvador. Levante su mano. ¿Hay alguien? Bueno, Señor, es el deseo que todos tengan una relación correcta contigo. Que todos seamos hijos tuyos. Si alguien no se atrevió o está luchando, pedimos que en cualquier momento, a la salida o en la semana, tome la decisión por ti. Señor, nuevamente, gracias por ser un Padre amoroso
y que podamos ir conociéndote en estas semanas como un Padre personal que nos libera para tener una relación que dure por la eternidad, donde nada ni nadie la va a cortar. En Cristo Jesús. Y todos los hijos de Dios decimos amén.